puestos de pie en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a entrar en la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 43. Marcos 14, 43. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Cristo Jesús. Padre, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, traiga un cambio, Señor, pues tú eres el que la envías. Padre Santo, usa mis labios, usa mi voz. Padre Santo, que tú, Padre, restaures, levantes, Padre Santo, por medio de esta palabra, Cristo Jesús. Esto está en tus manos, a ti la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso a Cristo, puede tomar su asiento. Aleluya. El título, hermanos, de esta predicación es el Judas que llevamos dentro. Amén. Hermano Mario, ayúdenme con el proyector ahí. Está fermentado. El Judas que llevamos dentro. Así que yo le voy a invitar ahí, voltee con el que está a su lado, dígale: ¿tú llevas un Judas dentro? Gloria a Dios. Esto es algo, es una palabra, hermanos, que no está fácil de digerir y que muchas veces no nos gusta escuchar, ¿verdad? Nos gusta escuchar todo lo positivo, nos gusta escuchar las bendiciones de Dios, nos gusta escuchar cómo Dios es bueno, pero a veces cuando Dios nos enfrenta con una realidad en nuestras vidas, se nos hace un poco difícil escucharlo. Pero yo le voy a invitar a que sea receptivo, a que tome de parte de Dios. Cada mensaje que yo predico, hermano, créalo que Dios habló primero a mi vida. No es que yo lo esté buscando para tirarle a los hermanos, no, Dios habló a mi vida y yo se lo comparto. Yo le digo: Señor, háblame a mí. Así que este mensaje Dios me habló a mi vida para que yo corrigiera cosas. Entonces yo vengo y se lo comparto a ustedes. Así que cualquier parecido con la realidad, hermanos, es mera coincidencia. Amén. Gloria a Dios. Quiero empezar hablando sobre las características de Judas. Todos tenemos ya una idea y hemos visto películas y hemos visto, tenemos un concepto de quién es Judas o quién fue Judas. Pero en el mundo popular, hermano, en la calle, en el trabajo, hay un dicho o refrán, no sé cómo sea el término correcto para eso, pero dicen: cuidado porque ese es un Judas. ¿Sí lo han oído, hermanos? ¿O nomás yo lo he escuchado? Amén. Dicen: ten cuidado con ese porque es un Judas. Lo que le están queriendo decir es: no le cuentes muchas cosas porque ese es un traidor, o no le tengas mucha confianza porque en realidad es un Judas, te va a traicionar al último. Entonces las características, hermano, en el mundo, cuando te dicen ese es un Judas, te están queriendo decir: mira, se va a acercar y va a andar contigo y vas a pensar que es de los tuyos y que te apoya, pero en realidad dentro de él va a buscar el momento para traicionarte, así que ten cuidado. Entonces cuando alguien nos dice ese es un Judas, rápido nosotros nos ponemos atentos y empezamos a analizar a la persona, a ver si verdaderamente es una persona que es un amigo o si verdaderamente nos va a traicionar y anda buscando nomás en qué tropezamos para todavía echarnos piedras encima. Entonces, una de las principales características de Judas a través de la Biblia, hermanos, mucha gente
piensa que a través de la Biblia Judas se menciona mucho. Y no, Judas se menciona pocas veces en la Biblia. Y pocas veces se menciona, y yo creo que es de los más conocidos de los discípulos. Todo el mundo sabe quién fue Judas. Pocos saben quién fue Esteban. Bueno, Judas todo el mundo sabe quién fue. Y solamente se menciona en su llamamiento, cuando lo llama Jesús. Y también se menciona ya cuando una mujer derrama el perfume a los pies de Jesús, que vamos a estar viendo eso más adelante, y en la entrega que hace con Cristo, en la traición. Entonces son pocas veces que se menciona a Judas, pero quedó lo que hizo tan marcado que la mayoría de la gente sabe que es el traidor. Y eso me hace recordar a mí, hermano, lo importante que es que nosotros tratemos de caminar y de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque las cosas malas marcan su vida, y las cosas malas todo el mundo lo va a recordar por eso, ¿verdad? Yo puedo estar aquí 10 años, hermano, predicándoles, orando por la gente, visitando enfermos en el hospital, como fue con el hermano Víctor, yendo a la calle donde recogimos al hermano Eduardo, y podemos pasarnos así, hermano Silvano, mucho tiempo. Pero si yo llego a cometer un error fuerte en la iglesia, ¿por qué cree que me va a recordar la gente, hermanos? ¿Por todas las cosas buenas que hice, o por el error grande que cometí, que todos se dieron cuenta aquí en la iglesia? Para decir, oh, ese fue el que robó, ese fue el que hizo tal cosa. Entonces, siempre las cosas negativas, hermanos, causan más impacto en la gente, se quedan en la memoria de la gente. Entonces Judas es conocido lógicamente por su traición. Aun cuando caminó 3 años con Cristo, se reconoce por la traición que él hizo en vez de otras cosas. ¿Cuántos saben que Judas era el tesorero? Entre ellos, la hermana Tea. Pero nadie, la mayoría de la gente no sale eso, no sale que Judas era el que administraba el dinero ¿por qué? Porque tenía que alcanzar, cuando se movían tenían que comer. Jesucristo no iba y también tenían que comprar alimento. Pero poco se sabe de Judas, pero sí se conoce su traición. Entonces, una de las principales características de Judas, hermano, es que a Judas le gustaba causar controversia. ¿Sabe qué es causar controversia? Es decir, hermanos, por decir así, yo les digo, el siguiente jueves, hermanos, nos vamos a venir a orar en la iglesia. Y todos dicen, amén, pastor, ahí vamos a estar. Pero hay un hermano que dice, ¿y por qué el jueves? El jueves, ¿por qué no el viernes? Algo hay ahí en el jueves que al pastor a fuerzas quiere el jueves. Y empieza a meter controversia en algo que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces Judas tenía esa característica. Le encantaba crear controversia. Dice que en una ocasión los que le mencionaba que llegó Jesús a una casa y una mujer, hermano, que tenía una profesión muy fea. Al ver que está Jesús ahí, viene y rompe un alabastro, o rompe un contenedor de perfume, que era un perfume muy caro, hermano, que ahorita gracias a Dios ya no hacen ese tipo de perfumes, amén. O si los hacen, mi esposa no me pide de eso, gracias a Dios. Pero dicen los historiadores, los que estudian, que era el salario de un mes. ¿Se imagina que usted guarde todo lo que gana en un mes y no pague su casa y vaya y se compre un perfume? Ese era el salario, ese era lo que costaba ese perfume. Entonces, cuando esta mujer lo rompe y le lava los pies al maestro con ese perfume, Judas causó controversia. Judas, en vez de decir, wow, qué corazón de esta mujer que vino y hizo eso, dijo, ese perfume se pudo haber vendido y con el dinero lo hubiéramos repartido a los pobres. Ve, estaba diciendo algo muy bueno, algo que tal vez mucha gente dijo, oye, sí es cierto, Judas, verdaderamente tus pensamientos están en otro nivel, tienes razón, qué desperdicio. Entonces Judas empezó a meter controversia para poder ser él un poquito más mencionado entre los demás. Esa era una de las características de Judas. Gracias a Dios, hermanos, aquí en Las Vegas, aquí en la iglesia no conocemos a nadie así, pero tal vez ha conocido usted en otra iglesia a alguien que dentro de la iglesia
le gusta causar mucha controversia. Le gusta mirar que por qué se hacen las cosas así y por qué no se hacen de esta otra manera. Pero denle un aplauso a Cristo, que aquí no hay ninguna. Amén, gloria a Dios. Hermanos, otra de las características de Judas, es de que Judas le gustaba el dinero. A todos nos gusta el dinero, ¿verdad? Pero le gustaba de una manera no bien habida. Le tenía un amor al dinero. En otras palabras, y más hispano, era tranza. Judas era así de tranza. Todos los discípulos mencionan que cuando Judas dijo, oh, si hubiera vendido y le hubiéramos repartido a los pobres ese perfume, dicen los discípulos, pero ya sabíamos que él sustraía de lo que había en el saco. O sea, ya sabían que él robaba. Y ya sabían que no lo decía en realidad para repartir a los pobres, sino que tal vez sí lo iba a repartir, pero de ahí él iba a sacar una tajada para él. ¿Verdad? Lo que está pasando ahorita en México, según que llega mucha comida, pero que primero pasa inspección. Primero los políticos, los líderes ven que hay bueno, se lo quedan, y lo demás se lo dan a la gente, ¿verdad? México lindo y querido, gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Pero bueno, Judas tenía esa característica. Entonces, yo le estoy dando sus características porque el título es el Judas que llevamos dentro. Y tal vez usted va a decir, no, pues ninguna de estas características va conmigo, ¿verdad? Yo no soy una persona que cause controversia, ni tampoco soy dado al dinero mal habido. Pero hay más, y con una nos vamos a identificar, aleluya. Todos, con alguna nos vamos a identificar. Pero vamos a seguir analizando, hermanos. Miren, Jesús, cuando selecciona a los 12 discípulos, si me proyecta por favor Juan capítulo 6, versículo 70. Jesús ya sabía quién era Judas, hermanos. A Jesús no lo iba a engañar un ser humano. Jesús conocía todas las cosas. Y mire, dice así, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? 71. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Mucha gente dice, lo traicionó, Jesús no se lo esperaba. No, Jesús ya sabía quién era Judas. Ahí todavía no lo entregaba y le dijo Jesús, ¿no los he escogido yo a los 12? Y uno de ustedes es diablo. Uno de ustedes no ha creído, dice en otra parte de la Biblia. No cree en lo que está viendo. Entonces, hermano, mucha gente dice, ay, pobre Jesús, ni se lo esperaba. No. ¿Sabe por qué Jesús lo escogió? ¿Sabe por qué dejó que Judas estuviera con los 12? Porque también le estaba dando una oportunidad de que se arrepintiera. Y por eso lo puso de tesorero, para que se enfrentara a su debilidad y la pudiera vencer. Para que se enfrentara con el dinero y lo tuviera que manejar y pasara el tiempo y él pudiera entregarle eso a Dios y decir, Señor, necesito que tú me transformes. Si ve, usted estudia la Biblia y se da cuenta que en momentos Pedro, Juan se acercaban y le decían, Jesús, enséñanos a orar, enséñanos, aumentanos la fe. Pero usted nunca va a ver que Judas se acercó a decirle, Señor, enséñame, o ayúdame, o aumentame la fe. ¿Ve? Pero Jesús lo puso ahí para que él mismo trabajara en su vida y pudiera buscar la ayuda de Cristo para ser transformado. Por eso Cristo lo dejó en esa área. Entonces, Judas, hermano, jamás quiso arrepentirse, sino que siguió con ese mismo estilo de vida, pecando, aunque venía a la iglesia. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Judas caminaba con Jesús, dormía con Jesús, miraba los milagros de Jesús, miraba cómo Jesús daba sus mensajes poderosos. En otras palabras, Judas era un fiel miembro de la iglesia. Y aún así, no hubo un cambio en su vida. Entonces hoy en día, hermanos, hay mucha gente que llevan un Judas dentro,
que puede venir a la iglesia 5, 6, 7, 8 años, hermano, y usted se los halla afuera y se los halla comprando cerveza, y se los halla afuera y se los halla comprando cigarros, o se los halla, usted que va caminando al buffet y se los halla en las maquinitas, ¿verdad? Y son gente que tiene años en la iglesia, años oyendo de Cristo, de la palabra, pero no se han acercado a decirle: Cristo, enséñame a tener fe, enséñame a cambiar, quiero ser transformado. Entonces hay mucha gente que todavía lleva un Judas dentro de ellos. Si no está enojado, denle un aplauso a Cristo, ¿no? Judas, hermano, era el único de los 12 que no era de Galilea. En otras palabras, había 11 mexicanos y un guatemalteco, hermanos, para que me entiendan. 11 mexicanos y un salvadoreño. O sea, Judas era el de todos, el que no era de la misma ciudad de Galilea. Judas era de Judá, de una ciudad del sur de Judá. ¿Qué es la diferencia? Mucha. El pueblo de Judá, hermanos, siempre se había mantenido apegado a la ley de Dios. En todo Israel y en las 12 tribus, el pueblo de Judá era el que se mantenía firme. En otras palabras, Judas era de entre todos el más espiritual. Judas era el que provenía de una ciudad que se podía enorgullecer de que siempre se había mantenido fiel a Dios. Y los galileos no, eran lo más perdido y bajo que podía haber, gente del montón. Entonces Judas se sentía, hermanos, en un nivel distinto, en un nivel muy arriba. Entonces, ¿qué pasó con Judas, hermano? Eso fue lo que lo atacó. Eso fue lo que destruyó a Judas y nunca lo dejó acercarse a Dios con humildad y ser transformado en su vida. Judas tenía unas ideologías distintas a los demás. Quiero entrar en esta palabra con más detenimiento. ¿Qué son ideologías? Son los conceptos, hermano, que tenemos de la vida. Esas son las ideologías. Cuando le dices a una persona: ¿cuál es la ideología de la vida? Y dice: no, pues yo creo que muero y reencarno en cucaracha, o yo creo que muero y reencarno en una vaca. Esas son las ideologías. Y no se rían, hay muchos así, hermano. ¿Y tú qué crees? No, pues yo creo. Y cada uno tiene ideologías. Todos tenemos una ideología. Entonces Judas tenía sus ideologías y no las quiso cambiar cuando conoció a Cristo. Y aquí es donde nosotros, hermano, tenemos que entender algo: que si no cambiamos nuestra ideología, vamos a terminar traicionando a Cristo. Déjenme le explico más detalladamente ese sistema. Judas tenía sus problemas. Tenía problemas con el dinero. Ya estaba sustrayendo, ya estaba clamándose de la ofrenda de dinero. Pero siguió más tiempo y llega y toma una decisión de traicionar a Jesús. ¿Y por qué lo traiciona Judas? ¿Por qué? ¿Por sabritas o por dinero? Por dinero. Judas nunca cambió su ideología. Judas siempre siguió pensando que el dinero era lo más importante en su vida. Y Judas pudo poner al dinero en un nivel más alto que la palabra de Dios y los milagros que miraba y todo lo que miraba en Cristo. Pero su ideología le decía: el dinero es primero, el dinero es mejor, el dinero te va a servir más. Y la ideología de Judas era el dinero primero y después lo demás. Entonces, cuando uno, hermano, conoce a Jesucristo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno tiene un encuentro con su Creador, hermano, uno tiene que morir a sí mismo para que Dios viva en nosotros.
¿Qué es morir a sí mismo? Cambiar nuestra ideología. Mire, todos hemos sido traicionados o hemos traicionado a alguien alguna vez. Todos. Por más que alguien ahorita diga, no, todos. ¿Hemos sido traicionados o traicionamos a alguien en alguna ocasión? Usted puede estar en el trabajo, por ejemplo, y tal vez usted comete un error en el trabajo y usted lo arregla. El dueño no se dio cuenta, ¿verdad? A nadie le ha pasado, aleluya. Pero usted, queriendo sacar lo que siente, se lo cuenta a un amigo de trabajo. Un amigo que usted le tiene confianza y le dice, mira, salí corto en la caja, pero ya metí yo uno de 20 y pues ya nadie se dio cuenta y ya salí bien. Entonces este amigo tiene una ideología y dice, me voy a quedar con el secreto por la amistad que le tengo, o voy a ir a decirle al patrón lo que pasó para que lo tumben de cajero y yo sea el cajero. Entonces la gente se mueve por su ideología y va y le dice al patrón, oye, el saqué salió corto, y ya sabes que el que sale corto hay que descansarlo, nomás que lo metió en su bolsa. Entonces ahí la persona, usted se da cuenta si su ideología, su mentalidad, sus conceptos valora más una amistad o valora más subir más en el trabajo, no importa quién pise. Nadie se ha encontrado con ese problema, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, si usted no tiene una ideología diferente con la que llegó cuando empezó a venir a la iglesia, usted va a tener el problema de que va a traicionar un día los valores de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Si me proyecta ahí Gálatas 2:20, por favor, hermano, en la pantalla. Mire, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, cuando uno llega a Cristo, hermano, tiene que cambiar sus conceptos y su ideología que uno tiene, porque tiene que ser crucificado con Cristo para que Cristo pueda vivir en nosotros. En otras palabras, hermano, si usted quería antes, ¿verdad? Un ejemplo, si usted era de esas personas de que voy a mirar qué hace mal ahí el compañero para echarlo de cabeza y yo subir en el trabajo. Cuando usted viene a Cristo, su concepto y su mentalidad cambia y dice, no, voy a ponerme a orar y le voy a pedir a Dios que me dé gracia con mi patrón para que yo pueda subir en el trabajo. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta tarde? Entonces, hermano, el Judas que llevamos dentro es nada más y nada menos que nuestra ideología. Así que voltee con el que está ahí al lado suyo y dígale, el Judas que lleva adentro es tu ideología. Dígale con confianza, yo le doy permiso, aleluya, que me regañen a mí, amén. Por nuestra ideología, miren, analicen, por nuestra ideología, ¿cuántas veces no hemos negado a Cristo? Por el qué dirá, por el van a saber que soy cristiano, me van a dar carrilla, y como mi ideología es que no me gusta la carrilla, pues mejor no digo nada. Y por nuestra ideología, ¿cuántas veces no hemos negado a Cristo? ¿Amén? Por nuestra ideología, hermano, ¿cuántas veces no hemos actuado como Judas? ¿Cuántas veces no hemos hecho algo, hermanos, que sabemos que está mal, que sabemos que a Dios no le agrada, pero por el qué dirán o el cómo me van a ver, aún así lo hacemos? ¿Sí me explico, hermanos? Hay veces que gente dice, y nunca se me olvida lo que dice el hermano Silvano, que un hermano fue para México, ahí oraron por él y todo, regresó de México y el pastor, ¿cómo le fue, hermano? Dice, de bendición, hermano, gloria a Dios. Dice, de mi familia nadie se dio cuenta que era cristiano. Qué tremendo. Que por nuestra ideología, el que dirá la gente,
tengamos que traicionar a Cristo. Porque cuando Judas entregó a Jesucristo y lo traicionó, fue por su mentalidad, por su concepto de dinero, que era lo mejor en la vida. Pero usted tal vez, o yo tal vez, no es por dinero, pero tal vez por el que va a decir mi familia de mí, que van a decir mis primos, que van a decir mis padres, que van a decir mis amigos, que me conocían como era yo, que ahora soy un aleluya. Entonces empezamos a traicionar. ¿Eres cristiano? No. Voy a la iglesia, visito a los hermanos, ahí de vez en cuando, pero cristiano no. O yo voy porque me gusta escuchar ahí, o voy porque dan donas a veces y pues ahí se pone bonito el ambiente, ¿verdad? Pero cristiano así, no, yo no soy cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces empezamos a negar verdaderamente a Cristo con nuestras actitudes, y empezamos a actuar como Judas actuó. ¿Y sabe qué hace Jesús? Lo mismo que hizo con Judas. Nos da tiempo, arrepiéntete, mira, cambia, no me niegues, no cambies tus actitudes nomás porque para aparentar, cámbialas porque yo hago algo en tu vida. Lo mismo hace Jesús con nosotros, nos da tiempo a que nos arrepintamos. Pero hermanos, ¿quién de ustedes, porque a mí ya Dios me habló fuertemente, ¿no? Pero quién de ustedes puede decir, y fíjese que esto es bien serio, quién de ustedes puede levantar la mano y decir que en este último mes usted no le ha fallado a Cristo en nada? ¿Verdad? Todos llevamos un Judas ahí adentro, ¿verdad? Que empieza a traicionar a Cristo de una u otra manera. Entonces, la bocina se reveló bien. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Mira, hermano, nombre de Jesús, ¿explota o trabaja bien? Una de dos, amén. Mira, hermano, cuando yo empecé a ir a la iglesia, esa bocina me está desconcentrando. Hay que desconectarlo. Hermano, bájale el volumen a todo, al main. No, al main. Al rojo, el botón rojo, hasta abajo. Hágalo todo. La voy a desconectar. Así es. Definitivo. Gloria a Dios. ¿Ahora sí suele? Gloria a Dios. Como que todavía. Mira, hermano, cuando yo empecé a buscar de los caminos de Dios, llegó un momento donde yo estaba batallando con adicciones. En el año 2004 me fui a la ciudad de Brooklyn, Nueva York, para poder alejarme de la gente que yo conocí aquí toda esa vida. Cuando yo llegué a Brooklyn, en un centro de rehabilitación, cuando llegué me dieron 3 reglas principales. ¿Okay? Mire, voltee y dígale que está a su lado, tienes que aprender 3 cosas. Dígale. 3 cosas tienes que aprender. A mí me dieron estas 3 reglas cuando yo llegué al centro de rehabilitación. Me dijeron, mire, aquí usted no cree, usted no piensa, usted no opina, usted nomás fluye. ¿En qué fluir? O sea, que va ahí como la corriente te lleva, usted nomás le sigue. Y yo dije dentro de mí, qué inhumano es esto. Yo dije, ¿cómo que no creo, no pienso, no opino? ¿Qué inhumano? O sea, y usted puede pensar lo mismo, o sea, que te tenía como un esclavo. Pero aprendí una cosa, hermanos, que es la única manera en que tú puedes hacer que alguien muera a su ideología. Porque llegaban al centro de rehabilitación unos y decían, cuando nos decían, levántense y a orar y a atender su cama, pero van a orar tanto tiempo, yo no decía, no, es que yo creo que es mejor. Y le decía, no, tú aquí no crees, tú aquí fluyes. Porque la gente que llega con su ideología fuerte, hermano, no los puedes cambiar fácil. Y se levantaba el otro que decía, no, es que yo pienso que sería más saludable si en vez de un sandwichito nos dieran 2. Y decían, hermano, usted aquí no piensa, usted aquí nomás fluye. ¿Verdad? Si se quiere rehabilitar, si le gusta, bueno, si no puede salirse. Entonces uno se quedaba. Yo opino, aquí usted no opina, hermano, usted nomás fluye.
Y lo que hacen, hermano, en este proceso, te empiezan a quebrar. Te empiezan a quebrar y te empiezan a matar tu ideología. Te empiezan a matar lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú opinas. Y usted tiene que aprender, hermano, esas tres cosas. Y no lo estoy hablando de un sentido, no lo lleve a un sentido totalmente malo, donde diga, yo no voy a hablar no voy a opinar en la iglesia porque no opino. No, estamos hablando de la ideología que uno trae, que es una ideología que no es aceptada con Dios. Amén. Estamos hablando cuando uno viene con mañas, con pensamientos, con una manera de vivir distinta, donde dice, es que yo creo, hermano, que no está bien pedirle al pueblo que ore. Es que yo creo, hermano, que no está bien que le hable duro al pueblo. Es que yo creo, yo pienso, hermano, que si nos la llevamos más suavecito, pues todo el mundo... No, hermano, usted no crea, usted no piense, usted no opine, usted fluya a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y la única manera en que usted va a poder fluir es a través de lo que la palabra de Dios le enseñe. Ahí es donde usted no va a pensar usted. Usted va a decir, la palabra de Dios dice esto, y usted va a fluir a lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que hay tantas religiones y tantas cosas se oyen, hermano, porque el yo pienso, el yo interpreto, el yo creo, el yo y el yo y el yo es el que lastima la fe de Dios. No se trata de yo pienso, yo creo, yo opino. Se trata de lo que la palabra de Dios dice, eso es. Yo nomás fluyo a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo? Amén, aleluya. Y a mí me tomó, hermano, 3-4 meses que estuve ahí. Era difícil, porque ahí yo estaba acostumbrado, hermanos, a yo opinar, yo decir, yo mover aquí y allá, y ahí no era nada, nadie en saca. Cállese, busque de Dios, ore. Y ahí fue donde Dios me empezó a quebrar mi vida y empecé a entender que no importaba lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que yo opinaba, o importaba lo que la palabra de Dios decía. Y cuando Dios me empezó a llamar al ministerio, hermanos, yo entendí eso de parte de Dios también. No es lo que tú opines, no es lo que tú pienses, es lo que yo digo a través de mi palabra. Entonces, si quiere, hermano, hacer morir a Judas que todos llevamos dentro, no creo, no pienso, no opino. ¿Sí me explico, hermanos? No es de que usted no pueda opinar en la iglesia cuando pedimos opiniones. Estoy hablando de los pensamientos que traemos de nuestra vieja manera de vivir. Eso tiene que morir. Y si la palabra de Dios me dice algo, eso es. Y si la palabra de Dios no me lo dice, eso no es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo les voy a pedir en esta tarde, hermano, que se ponga de pie. Si le puede llamar a los hermanos, a los músicos, ¿qué pasa? Todo lo que usted quiera alcanzar, hermano, mire, todo lo que usted desee que Dios haga en su vida. Si usted quiere que Dios empiece a trabajar en su vida, tiene que morir usted a sus ideologías, tiene que morir a su viejo hombre, tiene que morir a sus viejos pensamientos, porque no hay manera de que Cristo venga y entre en su corazón si usted va a seguir con las mismas ideologías de antes. ¿Verdad? Es imposible, hermanos, que Cristo empiece a hacer en su vida un cambio radical, un cambio completo, si va a seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios, no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. No puede brotar agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Entonces usted tiene que aprender a entregarle a Dios su vieja manera de vivir y decirle, Señor, yo quiero morir a lo que pensaba, a lo que creía antes, a lo que yo pensaba que era correcto. Yo quiero que tu palabra edifique en mi vida una nueva persona. Yo quiero que tu palabra sea la que me guíe, tus pensamientos, Señor, tus consejos, la sabiduría de tu palabra sea la que guíe mi vida y no mis ideologías y mis pensamientos. Amén. Yo le voy a invitar en esta tarde que pasemos a orar a este altar, ¿verdad? Si yo le digo, ¿quién está batallando como Judas? Nadie va a pasar, ¿verdad? Pero véngase, hermano, vamos a orar junto conmigo, que a mí Dios también me habló.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si traemos pensamientos todavía del mundo arrastrando, pensando que la iglesia tiene que ser de una u otra manera distinta, aleluya, hermano. Mi hermano, usted nomás fluya la palabra de Dios. Usted nomás fluya, lea la palabra de Dios, deje que Dios le hable, hermano, y fluya en lo que la palabra de Dios le dice. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.